Buen día para todos. Mi nombre es Carlos Arturo Telles Bedoya y hoy vamos a hablar acerca del trabajo en equipo. Inicialmente, debemos tener en cuenta que un equipo se puede definir como un pequeño grupo de personas con habilidades complementarias entre sí. Son personas que están comprometidas con un propósito común del cual se consideran mutuamente responsables. Y a su vez, como ustedes pueden observar en esta diapositiva, mientras los grupos de trabajo comparten información, los equipos de trabajo están orientados hacia la meta y para ello desarrolla un desempeño colectivo entre todos, de tal manera que la sinergia es positiva en los equipos de trabajo, mientras en los grupos de trabajo puede ser neutral o en algunos casos negativa. La responsabilidad en los grupos de trabajo generalmente es individual, es especializada. En los equipos de trabajo es compartida. Es decir, todos los miembros van a participar en las decisiones y esa responsabilidad no es de solo uno de ellos, sino de todos en conjunto. Observen que es una visión un tanto distinta a la gestión que generalmente se desarrolla en la mayoría de organizaciones, pero por ende es bastante interesante para aplicarla. ¿Por qué son importantes los equipos de trabajo? Entre otras, porque es la unidad básica de desempeño de la organización. Generalmente los equipos, y sobre eso hay diversos estudios, obtienen mejores resultados por la combinación de habilidades, criterios y experiencias que si existiera el trabajo individualizado. Tienen mayor flexibilidad para reunirse. Existe también heterogeneidad en cuanto a las competencias, a la personalidad de los diferentes miembros que participan en él y va a llevar una mayor complementariedad a la hora de hacer las tareas. Ayudan también a la autoexigencia y al mejoramiento personal, porque todas las personas están coordinadas y buscan el aprendizaje colectivo. También están orientadas hacia la innovación, hacia la calidad, hacia el servicio y proporcionan una dimensión social única que mejora los aspectos económicos, pero también motivacionales de las diferentes personas que participan en el trabajo. Es decir, los colaboradores generalmente se ven más motivados cuando están trabajando de manera conjunta con otros individuos. Ahora, los equipos tienen tres fases para desarrollarse como tal. En la primera fase, existe una reunión de los individuos donde prevalecen objetivos de carácter especializado. Cada miembro trabaja de forma independiente, es decir, cada uno cumple con ciertas responsabilidades. La interacción es directamente con el jefe y el jefe es quien asigna el trabajo y las responsabilidades a cada uno de los miembros. La fase 2 es cuando ya existen grupos de trabajo. En este sentido, el compromiso es mayor, empieza a generarse una cierta cultura y unas ciertas normas como grupo. La identidad grupal y los papeles que están dentro del grupo generalmente dependen del jefe o del líder de este grupo. Y las personas empiezan a observar beneficios por las contribuciones de otros individuos que participan en el mismo. Asimismo, generalmente en los grupos de trabajo, los jefes o los líderes son los que marcan el rumbo del mismo, son los que toman las decisiones y en ese sentido los miembros del grupo piensan que el éxito o el fracaso de estos va a depender es del jefe o el líder, no de ellos como parte del grupo de trabajo. Ahora, la tercera fase y la fase ulterior que tenemos a la hora de desarrollarse los equipos es precisamente esta, los equipos en sí. En este sentido, los miembros de los equipos se concentran en el propósito común. Ya no va a ser el propósito individualizado, sino el propósito en conjunto. Están comprometidos con este propósito. Los miembros del equipo definen pautas de trabajo, métodos, procedimientos y conjuntamente incluso se ponen de acuerdo con las metas, con los indicadores con los cuales van a ser evaluados. Existe conciencia sobre la interdependencia, es decir, cada uno de los miembros sabe qué tareas debe cumplir y cuál es la influencia en las tareas de los demás miembros. También existe responsabilidad compartida, ya no individualizada. Y el jefe hace parte del equipo. Observen que ya no es un jefe que está sobre el equipo, sino que todo lo contrario. Va a ser una especie de facilitador para que el equipo cumpla sus objetivos, cumpla también las metas, para que desarrolle métodos de trabajo propicios, pero ya no va a imponer su decisión, sino que ahora va a tomar una decisión cooperativa con las demás personas que hacen parte de este equipo. Como ustedes pueden observar en esta curva de Katzenbach, en la medida en que pasa más tiempo, los
equipos de trabajo se van desarrollando hasta el punto que llegan a la cima en la cual se convierten en equipos de alto rendimiento. Esto es todo lo que nosotros quisiéramos como empresas, ¿verdad? Que llegara a tal punto en que la efectividad fuera mayor y en este sentido que tuviera mayor impacto en las tareas que desempeña la organización. Ahora, también tenemos que las personas en la medida en que van evolucionando los equipos hasta llegar a esta última fase, van teniendo diferentes fases o diferentes etapas, podríamos decir, en su interacción como individuos. En ese sentido, la primera etapa que tenemos es la comprobación. En esta etapa, las personas intentan encontrar un lugar en el grupo. A medida que el equipo se reúne, empieza a haber un crecimiento gradual de intercambio y contacto. Se empiezan a generar también cierta información útil a nivel de mensajes, a nivel de contactos entre ellos, y algunas personas que son tanto más tímidas prefieren mantener la distancia y observar qué es lo que sucede en el desarrollo de los mismos. En segundo lugar, la segunda etapa que tenemos es la lucha interna por el poder. Entonces, generalmente empiezan a surgir algunos liderazgos, se forman alianzas entre las personas y de acuerdo a la autoridad que tienen, van a buscar ser los líderes que van a ejercer mayor poder dentro de esos grupos. En ese sentido, los integrantes empiezan a observar y empiezan a vigilar cuál es el rol que juega cada uno de los líderes de ese equipo. Generalmente las personas se empiezan a preguntar quién controla el equipo o quiénes controlan el equipo y cómo se ejerce ese control, de tal manera que puedan llegar a un consenso sobre cuál debería ser el líder, de acuerdo también a los intereses que tienen los demás miembros del grupo en ese momento. Posteriormente tenemos la etapa 3. En la etapa 3 entonces ya es una etapa de organización, donde el equipo empieza a trabajar con energía, revisa para aprender y mejorar su desempeño. El equipo necesita el apoyo de todos los integrantes. En ese sentido desarrolla él mismo su propia metodología de trabajo para resolver los problemas, empieza a proponer procedimientos, técnicas para medir el éxito y mejora la calidad y la efectividad del mismo, así como también empieza a surgir pautas de respeto y habilidad para escuchar a las demás personas que hacen parte de él. La cuarta etapa que tenemos es un equipo completamente establecido. Es decir, allí ya hay importantes lazos de camaradería donde las personas interactúan de manera adecuada, se presenta confianza entre los individuos, hay positivismo y motivación hacia el trabajo. Cada persona se siente parte de ese equipo y se siente valorada como tal. Hay valores que comparten y cuentan con mentalidad abierta para poderse comunicar e integrar unos con otros. También usan la confrontación directa para el manejo de conflictos, de tal manera que los rumores se minimizan en este tipo, eh, ya en esta fase de desarrollo de los equipos. Ahora, cuando nosotros hablamos de los equipos eficaces o los equipos efectivos, ¿qué características generalmente tienen? En primer lugar, estos equipos están caracterizados porque tienen un propósito común y metas de desempeño específicas, de tal manera que las personas tienen un alto sentido de pertenencia hacia ellos, tienen una visión compartida de futuro, a su vez apuntan al éxito a largo plazo considerando las necesidades que actualmente poseen, se sienten comprometidos con los objetivos tanto de corto, mediano como de largo plazo, y se perciben esos objetivos como algo realizable, algo que realmente se puede cumplir. En segundo lugar, un equipo efectivo o eficaz, podríamos decir, es aquel que tiene unas funciones definidas, es decir, cada persona sabe cuál es la tarea que debe cumplir dentro de sus roles, sabe qué se espera de ellos y esos roles son establecidos de acuerdo a los intereses que poseen y las capacidades también que han demostrado que tienen. Igualmente, un equipo también que tenga esta característica será aquel que tenga una metodología de trabajo. En ese sentido, tendrá un plan de trabajo establecido en el cual evidencian quién debe hacer cada una de las tareas, cómo lo van a llevar a cabo, en qué momentos lo van a llevar a cabo. Adicionalmente, tiene unas normas, normas que permiten definir con qué lineamientos van a
funcionar como equipo, es decir, qué reglas van a tener en cuenta para poder desempeñar sus tareas. Y tiene otro tipo de habilidades complementarias como conocimientos técnicos o funcionales específicos en el área que cada uno de ellos debe tener, capacidad de solución de problemas y toma de decisiones, donde la creatividad es el eje fundamental para llegar a proponer alternativas de solución a las problemáticas que se presentan, y habilidades interpersonales como la comunicación, la participación y la conciencia de sí mismos, de saber cuál es su rol en el equipo y qué tipo de aportes pueden llegar a prestar al mismo. Ahora, ¿qué conductas inducen al desarrollo de equipos efectivos? Es decir, ¿qué conductas son positivas para que realmente el equipo mejore su trabajo? Entre otras, evitar juzgar a las demás personas. Es decir, entender que a pesar de que todos podemos tener prejuicios en un momento determinado, cuando vamos a trabajar con los demás debemos dejarlos de lado. Debemos buscar también una actitud equitativa o igualitaria. Hoy por hoy todas las organizaciones son diversas, no solo diversas en cuanto, por ejemplo, las etnias, la orientación sexual, sino también incluso frente al origen geográfico de cada uno de los miembros de la empresa. Y en ese sentido debemos tener una equidad a la hora de tratar a las distintas personas que participan en ella. Debemos también estar dispuestos a escuchar las ideas de los demás. No se trata de imponer nuestro criterio, sino todo lo contrario, de llegar a consensos con las demás personas. También debemos buscar evaluar las alternativas de solución a los problemas, incluso las que presenten otros, no solo las que nosotros proponemos en un momento determinado, y tener empatía, tener la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, para, desde ese punto de vista, construir relaciones sólidas que fortalezcan el trabajo en la organización. ¿Qué funciones son claves a la hora de trabajar en equipo? Tenemos funciones como por ejemplo el asesoramiento, es decir, en un equipo necesariamente va a haber personas que se dediquen a recolectar y diseminar información. También deben haber personas muy creativas que se dediquen a la innovación, personas que se dediquen a diagnosticar nuevas oportunidades de desempeño y en ese sentido que se dediquen a promocionar, personas que se dediquen también a desarrollar esas ideas que inicialmente se han elegido, personas que se dediquen también a la organización, es decir, establecer una estructura y guiar que las tareas se cumplan, personas que se orienten hacia la producción, es decir, a mejorar la productividad de las distintas actividades que lleva a cabo ese equipo, personas que se orienten hacia la inspección, es decir, hacia el aseguramiento de que todo se ha desarrollado de acuerdo a lo que se ha planeado y que en ese sentido hay ciertos estándares que se respetan. Hacia el mantenimiento también, es decir, hacia la creación de un clima organizacional adecuado. Y finalmente hacia la coordinación, asegurando la cooperación de todos los miembros del grupo, perdón, del equipo y el intercambio de ideas entre todos, de tal manera que haya un beneficio para todas las personas que participan. Ahora, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir para obtener resultados en equipo? Básicamente tenemos 10 pasos que debemos tener en cuenta. El primer paso, visualicemos el equipo. Es decir, preocupémonos por conocer a las demás personas, no solo los nombres, que es lo inicial, sino realmente cuáles son sus capacidades, qué tipo de tareas les agrada realizar, cuáles son sus fortalezas en el trabajo y desde ese punto de vista cómo nos podemos comunicar con esas personas. Demos inicio a la documentación también, porque ello va a permitir seguir la evolución del proceso del equipo y observar cómo va cumpliendo las distintas tareas y responsabilidades. El paso 2 es asignar papeles o roles, es decir, debemos revisar las funciones y hacer que cada una de las personas desempeñe una de esas funciones de acuerdo al interés que posee. También poner en claro esas responsabilidades. El paso 3 es establecer las reglas, es decir, revisar cuáles son los comportamientos, las normas, las pautas que debemos seguir y llegar a un consenso sobre ello para poder actuar de conformidad con esto. El paso 4, planear el trabajo, es decir, establecer objetivos, metas y posteriormente esas metas hacer que se transformen en actividades claras y en tareas que cada uno de los individuos que hace parte del equipo
va a cumplir. El paso 5 es hacer el trabajo, es decir, ya reunirse regularmente como equipo, periódicamente, sin caer en reunionitis, actualizar el plan de acción teniendo en cuenta las posibles demoras o adelantos que puedan existir frente a algunas tareas y enfrentar los problemas. El paso 6 es revisar el desempeño del equipo, es decir, evaluar cómo estamos cumpliendo las tareas que previamente hemos acordado. Posteriormente, el paso 7 es completar el trabajo, es decir, buscar que se concluyan esas tareas que hemos definido y documentar los resultados que hemos obtenido. Es importante documentarlo porque posteriormente nos va a servir para mejorar incluso la manera como cumplimos esas actividades. El paso 8 va a ser publicar los resultados, es decir, planear cómo vamos a comunicar esos resultados a las demás personas y presentar esa información a todos los actores que puedan estar interesados en ella. Puede ser la alta dirección, pueden ser proveedores, pueden ser otros equipos de trabajo, etc. El paso 9 es recompensar el equipo, entonces celebrar como equipo que cumplimos o que cumplieron la meta predeterminada y posteriormente el paso 10 es seguir su camino. Eso quiere decir reestructurarse o renovarse totalmente. Puede que existan algunos cambios de algunos miembros del equipo, que se cambien incluso algunas tareas, o puede que el equipo en un momento determinado, si ya cumplió con la tarea para la cual fue creado, deje de existir en la organización. Ahora, ¿cuáles son las falencias o los problemas más comunes que pueden presentarse dentro de un equipo? ¿Y cómo podemos llegar a tratarlo nosotros también como futuros gerentes? En primer lugar, tenemos vacilaciones. Cuando tenemos temor a avanzar por parte de nosotros como gestores o líderes de una organización, quizás esas vacilaciones se pueden presentar en el equipo porque no existe claridad acerca de las tareas que se van a llevar a cabo, no hay confianza de pronto entre los miembros, todavía quizás está en una fase inicial, de pronto no se presenta consenso o existe temor a la crítica. En ese sentido, ¿cuál es el rol como líderes? Como líderes, para solucionar esas vacilaciones, debemos clarificar las metas, es decir, qué vamos a hacer y por qué lo hacemos, y analizar los posibles obstáculos y temores para dar solución a ellos. Una segunda falencia, una segunda problemática que se puede llegar a presentar son participantes despóticos, es decir, personas que tienen un carácter un tanto autoritarios, podríamos decir, y que buscan influenciar a los demás miembros del grupo. En ese sentido, ¿por qué se presenta eso? En algunos momentos se puede presentar porque hay expertos dentro del equipo o personas que tienen mucha antigüedad dentro de la organización. ¿Cuál es el manejo que el líder debe dar? Pedir cooperación específicamente a esa persona, aprovecharse de los aportes que esa persona tiene y usarlos en beneficio del equipo, sin que se imponga en los demás, de tal manera que dé mayor relevancia a los datos que a la persona en sí. Y enfatizar también en la igualdad, de que todos hacen parte del equipo y no se trata de la imposición de uno sobre los demás. También tenemos como otra falencia que existan participantes dominantes, es decir, que quieran ser todo el tiempo el centro de atención. En ese sentido, ello se puede presentar porque hay personas que tienen una actitud competitiva. ¿Y cómo podemos solucionarlo nosotros como líderes? Fomentando la participación de todos los miembros del equipo y poniendo límite a las discusiones e intervenciones que se puedan llegar a generar en un momento determinado. Por otro lado, otra problemática que se puede presentar en los equipos es cuando existen participantes reacios, es decir, personas que no les gusta hablar dentro de las tareas que el equipo está llevando a cabo. En ese sentido, ello se puede llevar a cabo porque hay personas que les falta interés en las metas que ha establecido el equipo, de pronto les falta sentido de pertenencia en la organización, son muy introvertidas y para ello nosotros como líderes podemos asignar tareas individuales, estimular la participación y pedir directamente la opinión a esa persona que no participa muy frecuentemente. También tenemos como otra problemática la aceptación de opiniones como hechos. Es decir, ello se presenta a veces porque las personas tienen temor a cuestionar ciertas opiniones o ciertas ideas de algunas personas.
Para ello, ¿qué debemos hacer? Pedir datos específicos. Recuerden que sobre los datos es que podemos tomar decisiones, no sobre el empirismo. Por otro lado, tenemos decisiones apresuradas. Esas decisiones apresuradas a veces se presentan por el facilismo o porque existen presiones basadas en intereses de carácter individual de alguno de los miembros del equipo. Para ello, ¿qué debemos hacer? Tener en cuenta que la toma de decisiones es un proceso metódico y que en ese sentido, en la medida en que sea más participativa, va a ser mejor. Podemos aplicar también distintas técnicas para solucionar problemas y confrontar a la persona impaciente para ver por qué se presenta esta conducta. Otro de los problemas comunes que se presentan en el equipo son las atribuciones, es decir, la tendencia a atribuir motivos a la gente cuando no estamos de acuerdo. Ello generalmente se origina por la dificultad para analizar y buscar explicaciones reales por parte de los diferentes miembros que están en el equipo. Para ello, entonces nosotros debemos preguntarle de manera directa a las personas que hacen parte del equipo cómo podemos confirmar esa información y si realmente existen medios para asegurar que esa información es real. Finalmente, tenemos como problemática el menosprecio, es decir, cuando en algunos momentos algún o algunos miembros del equipo tienden a ridiculizar los valores o creencias de otras personas. En este caso, generalmente se puede llegar a dar porque existe un sentimiento de subvaloración de los demás, es decir, se cree que las demás personas son menos relevantes o que quizás tienen menos experiencia en cierto tema. Y en ese sentido, el rol que debe jugar el líder es emplear técnicas para escuchar activamente de manera empática, apoyar de manera abierta a la persona menospreciada, hablar y buscar que se solucione también esa situación con la persona que está menospreciando al otro o al grupo de personas, para conocer por qué esa conducta y solucionarla por fuera de la reunión. También tenemos como problemática las desviaciones, es decir, cuando estamos en una discusión y empezamos a hablar de asuntos que no están relacionados con la temática esencial y por ende pues nos estamos desviando del tema, estamos abordando otros temas que no son relevantes. Generalmente ello se puede generar en los equipos por la falta de concentración de algunos miembros, por la indisciplina, porque el moderador de pronto no es muy hábil y no sabe controlar a las demás personas. ¿Qué podemos hacer como líderes en ese sentido? Un tip es tener una agenda escrita de la reunión, de tal manera que las personas sepan cuáles son los puntos que debemos asumir y en qué tiempos los debemos cumplir. Dirigir también la discusión y dirigirla de manera empática, entendiendo que si es una reunión muy larga, puede que las personas pierdan la concentración. Por otro lado, también se pueden presentar como problemática dentro de los equipos las rivalidades. Es decir, se pueden empezar a generar roces y conflictos entre las personas que participan en él o en ellos. En ese sentido, ¿por qué se presenta esto? Porque hay intereses individuales en conflicto en un momento determinado, que puede tener que ver con los recursos, que puede tener que ver con los intereses, etcétera. También se pueden generar porque hay una actitud competitiva de algunos miembros que participan en el equipo. Y como líderes, ¿qué podemos hacer? Seleccionar bien a los miembros que participan en el equipo. Hacer que los adversarios discutan de los asuntos fuera de la reunión, no dentro de la reunión, y que lleguen a una solución. Nosotros como líderes podemos ser mediadores para que se llegue a esa solución. Y en ese sentido, que haya un consenso sobre el comportamiento que también debemos tener dentro del equipo. Finalmente, existen diferentes tipos de personas que debemos tener claro cómo las debemos tratar dentro del equipo. En primer lugar, tenemos al preguntón. El preguntón es una persona que le gusta hacerse notar, que le gusta llamar la atención y que su opinión prevalezca sobre las demás de los miembros del grupo. Para ello, nosotros debemos tratarlo con mucha energía, desviando esas preguntas al grupo, de tal manera que el grupo pueda llegar a dar respuestas y esa persona no tenga una atención innecesaria. En segundo lugar, tenemos al terco. Es una persona que no entiende razones, no entiende argumentos del equipo y
que realmente le gusta llevar la contraria. En ese sentido, ¿qué debemos hacer nosotros como líderes? Pedirle a esa persona como un favor personal que acepte el punto de vista de la mayoría y que vea las implicaciones de su postura. Por otro lado, tenemos al positivo. Hay personas que solo le ven el lado bueno de las cosas, que no ven nada negativo. Nosotros debemos también hacer que esa persona entienda que a veces es positivo, que ver un análisis crítico de las situaciones y de los hechos que se están presentando, de tal manera que se pueda llegar a dar una solución a esas posibles problemáticas, porque todo no es color de rosa. En cuarto lugar, nosotros tenemos al mudo. Hay personas que infortunadamente no les gusta participar porque se sienten muy sobrados, porque conocen mucho sobre el tema, o todo lo contrario, porque sienten que desconocen y que no pueden aportar nada al equipo. ¿Cuál es nuestro rol? Motivar a esa persona para que crea en sí misma, halagándola, despertando su interés, haciéndole preguntas directas de tal manera que pueda proponer y pueda participar en las discusiones del equipo. Tenemos también el tímido. El tímido son aquellas personas que por su, valga la redundancia, por su personalidad no les gusta expresar sus ideas. En ese sentido, nosotros debemos ser facilitadores para que esa persona recobre la confianza en sí mismo, de tal manera que le podemos preguntar cosas fáciles que sabemos que conoce y que pueden aportar al trabajo entre todos. También tenemos el hostil. Son personas que les gusta ofender a los demás, que presentan quejas con o sin razón. Son personas muy problemáticas. Y en ese sentido nosotros debemos ser claros con esas personas y cuando planteen problemas de manera descontextualizada, hacerles saber que posteriormente solucionará ese problema, que no es el momento para hablar de ello. Por otro lado, tenemos el charlatán. El charlatán son personas que no paran de hablar. Entonces hablan, hablan y hablan durante toda la reunión. En ese sentido, nosotros debemos tener la capacidad con cortesía de comunicarnos con él o con ella, de tal manera que pare su disertación mencionándole que existe un tiempo límite para abordar los distintos puntos que han establecido en la reunión. Por otro lado, tenemos el disperso. Son personas que se desvían de los objetivos de la reunión y por ende nosotros debemos hacerle preguntas fáciles pidiéndole su concepto, asegurando que se puedan alinear a la temática que se está tratando. También tenemos el dominante. Son personas que son tanto autoritarias por su carácter y quieren dominar la discusión, quieren imponer su punto de vista. Nosotros como líderes debemos tratarlas solicitando sus opiniones y pidiendo que cambien su actitud ante el grupo, porque se trata de generar una sinergia entre todos los miembros, no de la imposición de un individuo. Ahora, tenemos también al indiferente, esa persona que no se ve realmente inmiscuida en los temas y en las discusiones que aborda el equipo, generalmente se aísla. Debemos motivarlo haciéndole preguntas directas, valorando y rescatando los aportes que realiza la discusión del equipo. Tenemos también al detallista, que es una persona que no deja avanzar al grupo por su especificidad, porque quiere centrarse en los detalles y no observa que puede haber una solución más amplia y posteriormente se pueden abordar dichos detalles. ¿Qué debemos hacer? Tomar con humor, con buena energía, podríamos decir, esa retroalimentación que está haciendo esa persona y hacerle entender que los pequeños detalles posteriormente se van a tratar, incluso hacerlo partícipe del seguimiento y de complementar esos futuros detalles. Tenemos también al colaborador, una persona que generalmente está dispuesta y abierta a participar. Generalmente esta persona es alguien muy seguro de sí mismo y para ello nosotros debemos estimular a que esa persona contribuya al grupo, a que participe y a que ayude a que se den solución o soluciones positivas a las problemáticas que se están presentando. E incluso pueden ser un buen mentor de otras personas que son un tanto más tímidas en el trabajo en equipo. Y por último tenemos estos tres tipos. El profundo. Una persona que habla poco, pero al hacerlo va al grano, va al punto exacto que nosotros necesitamos. ¿Qué debemos hacer? Hacer hablar que esa persona realmente pueda intervenir en la discusión sin que las demás personas se sientan amenazados, pero que sí tenga un aporte directo sobre los temas que estamos tratando. El humorista.
una persona que hace reír con chispa, que le ve todo lo gracioso a las situaciones y nosotros debemos hacerlo, em, debemos guiarlo de tal manera que esa persona en momentos de alta tensión o de altos conflictos pueda intervenir y pueda romper esa tensión. Y finalmente, y con ello concluimos, el concreto. El concreto es una persona que recurre a su experiencia. Se le dificulta un tanto conceptualizar o hablar de teorías o de ciertas nociones y por eso debemos buscar que esa persona no se expanda mucho con ejemplos, dándole la oportunidad de intervenir, pero haciendo que sus opiniones estén aterrizadas, que obedezcan a los temas que estamos tratando, de tal manera que pueda llegar realmente a aportar a la solución de esas problemáticas o de esas situaciones que se están abordando dentro de esos equipos de trabajo. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias y espero recibir todos sus comentarios.